Estamos en el Museo de la Memoria, vamos a conversar con un periodista e historiador que ha escrito muchísimo sobre nuestro país. La vida de Salvador Allende, Víctor Jara, Pablo Neruda y Augusto Pinochet. Y que hoy nos sorprende con este libro, Gladys Marín, una vida revolucionaria. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos, yo diría, en uno de los museos más importantes de nuestro país. ¿Qué crees tú que simboliza el Museo de la Memoria para Chile? Bueno, es un lugar impresionante, ¿verdad? Es un lugar que es una lección permanente sobre el horror que vivió Chile a partir del 11 de septiembre de 1973 por las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos que cometió la dictadura militar. Y ese es un lugar que recuerda a las víctimas de la dictadura, que recuerda lo sucedido en Chile y es un llamado permanente a la memoria contra el olvido y contra la impunidad. En tus manos tienes tu último libro. Sí. ¿Por qué decides escribir sobre Gladys Marín en este momento, en este contexto? Y también ella como figura, digamos. Bueno, hace 3 años vine a Chile y hablé con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, y con los hijos de Gladys para pedirles autorización a Tellier para ver el archivo reservado del Partido Comunista del periodo de la clandestinidad y a los hijos de Gladys para ver la documentación personal que ellos conservan de su mamá, principalmente cartas. En ambos casos me dieron su visto bueno y eso fue determinante para que me abocara a preparar y a continuar la investigación para presentar ahora en marzo de 2025, cuando se cumplen 20 años de la muerte de Gladys Marín, una biografía exhaustiva, la primera biografía escrita de Gladys Marín, que recorre toda su vida, su trayectoria política y personal, y también en el libro trazo su personalidad humana, ¿no? Llego a lo más profundo de su alma porque he tenido acceso a documentos que nunca nadie más había podido leer, que nos permiten conocer cómo Gladys vivió y sintió en los momentos más difíciles de su vida. Quería preguntarte justamente de eso. Hay una parte del libro que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con que Gladys decía que ella era políticamente nula en un comienzo. Y uno dice, bueno, ¿cómo esta mujer que se convirtió en un referente hasta el día de hoy se fue construyendo? Alguien que, según ella, no tenía aptitudes políticas. Gladys Marín ingresó en las Juventudes Comunistas en 1956, aún no había cumplido 20 años, estaba en el último año de la Escuela Normal número 2 de Señoritas de Recoleta y evidentemente era una joven con una escasa formación política, pero pronto, al ingresar en la Juventud Comunista, en la Jota, ella empieza a asistir a cursos de formación de cuadros, le llegan lecturas políticas, la literatura comunista y revolucionaria, y así se va forjando una mujer que demostró muy pronto un gran carisma, y eso le permitió llegar muy pronto a tareas de dirección, tanto en la Juventud Comunista como en el Partido Comunista. Gladys no fue, evidentemente, una intelectual marxista, pero fue una mujer que aprendió a partir de esas ideas revolucionarias que recibía, impregnar con ella su acción política, primero en la Juventud Comunista y después en el Partido Comunista. Tú, a lo largo de tu carrera, has escrito mucho sobre Chile y me gustaría profundizar sobre eso. ¿Cómo era el Chile en que se forma Gladys Marín? Bueno, Gladys Marín nace en 1937 en Curepto, llega a Santiago después de que su infancia transcurriera principalmente en Talagante el año 50, estudia para ser profesora normalista, trabaja como profesora normalista del año 57 al 63 y era un Chile pobre, un Chile aún con un peso importante del campo y de la población rural, pero era también un Chile en transformación por la llegada a Santiago y a las grandes ciudades de ese éxodo rural de miles de pobladores. Era un Chile donde los partidos de izquierda, unidos socialistas y comunistas en una coalición electoral, crecía esa alternativa tanto a la derecha como después a la democracia cristiana, y era un país donde una parte de la sociedad chilena abrazó como una gran esperanza ese proyecto de la izquierda que encabezaba Salvador Allende y del que Gladys Marín muy pronto, a partir del año 64, fue una de las principales dirigentes juveniles. En aquel Chile, Gladys se convierte en una gran dirigente política y fue elegida diputada del año 65. Ahora estamos en uno de los lugares más simbólicos, creo yo, que representa la peor cara de la dictadura.
Hay un momento, de hecho, en el libro en donde ella señala que el 11 de septiembre es básicamente el fin de su vida, 4 años de exilio, 13 años en la clandestinidad. ¿Cómo fue esa salida de Gladys Marín y por qué se tuvo que configurar así? Bueno, ella escribió: el 11 de septiembre cambió mi vida para siempre. Se acabó la vida familiar que ella había conocido con su esposo Jorge Muñoz, con quien se había casado en 1960. Dejó de ver a sus 2 hijos, Rodrigo y Álvaro, durante 13 años, porque tuvo que separarse de ellos para cuidarlos por culpa del golpe de Estado y la dictadura. Y a partir de aquel día, 11 de septiembre de 1973, jamás pudo volver a estar junto a su esposo. Se separaron aquella mañana. Jorge pasó a la clandestinidad como miembro de la dirección clandestina del PC. Gladys pasó a la clandestinidad protegida en casas muy humildes de Santiago, y ella se asiló el 25 de octubre del año 73 y nunca más pudo volver a estar junto a su marido. Fue el inicio de un periodo negro en la historia de Chile. Decenas y decenas de compañeros y amigos de Gladys fueron asesinados o hechos desaparecer, y evidentemente fue la ruptura de una vida que para ella había sido muy hermosa hasta aquel día, puesto que construyó con Jorge Muñoz un hogar muy bonito y tenía una vida plena dedicada al compromiso con sus ideas y a la lucha por construir el socialismo en Chile. Esto es una historia impresionante. Hay un documental que han hecho del PC sobre esto. Esta estrella estaba en la calle Teatinos 416, sede del Comité Central del Partido Comunista de Chile hasta el golpe de Estado. Estaba en el techo. Fue ametrallada el día del golpe por los soldados golpistas y quedó botada. Y fue recuperada años después, ha sido restaurada, y aquí tenemos la estrella original que estuvo en la sede del Partido Comunista. Es algo muy impresionante porque podemos ver los disparos. Aquí tenemos cómo estaba colocada la estrella en el Comité Central, cómo quedó botada. Y aquella mañana del 11 de septiembre de 1973, Gladys Marín, de su casa en la calle Cervantes de Ñuñoa, ella llega directamente a Teatinos 416, y un histórico dirigente del Partido Comunista, don Américo Zorrilla, le pide que hable por Radio Magallanes. Gladys habla después del presidente Allende, minutos antes de que Radio Magallanes sea bombardeada por los golpistas, y lanza un mensaje al pueblo de Chile muy coherente, improvisado por supuesto, que se ha recuperado y aparece en el libro. Dice que es un momento muy difícil, pero pide al pueblo y a los trabajadores que estén atentos a las instrucciones que la Central Única de Trabajadores, que el gobierno tendría que impartir aquella mañana, ¿no? El desarrollo de los hechos de aquella mañana es absolutamente dramático y muy rápido. Gladys, de esa sede del Comité Central, va a la sede del Comité Regional del Partido Comunista de Santiago, cuyo secretario político era su esposo, Jorge Muñoz. Allí estaba reunida la dirección del Partido Comunista, y allí, en la calle Vergara de Santiago, Gladys está por última vez junto a su esposo aquella mañana de 11 de septiembre. Después irá a la sede de las Juventudes Comunistas en la calle República de Santiago, y en torno a las 2 de la tarde, Gladys Marín, Jorge Cáceres, José Baibel, Juan Carlos Arregada y otros dirigentes pasan a la clandestinidad. Llevan a Gladys a una población en el sur de Santiago, y ella estará 6 semanas clandestina. Por tanto, aquí tenemos un elemento que ilustra el fin de una época en la historia de Chile. La estrella roja del Partido Comunista, tiroteada por los militares golpistas, que ha sido encontrada, restaurada, para que esté en este lugar y lo vean todos los visitantes. Guillermo Tellier, en 2015, cuando se cumplían 10 años de la muerte de Gladys, inició su discurso en el Teatro Caupolicán. Yo estaba allí presente, diciendo: ha aparecido una estrella, y contó este hecho que es tan conmovedor para muchas personas. Porque en este balcón, por ejemplo, en estos balcones habló Pablo Neruda en septiembre, el 30 de septiembre del año 69, para anunciar que el Partido Comunista había designado al poeta su candidato presidencial. En esos balcones pasaron cosas importantes en la historia de Chile, y bueno, este hecho de la estrella y lo que pasó aquel día forman parte de la vida de Gladys Marín también.
Mario, estábamos hablando de este exilio político a la fuerza que tiene que hacer Gladys Marín, y acá estamos frente a un mapa que nos muestra un poco cómo se fueron distribuyendo en los diferentes países nuestros compatriotas que tuvieron que salir de Chile. ¿Cómo fue eso? ¿En dónde estuvo Gladys? Gladys Marín se asiló el 25 de octubre de 1973 en la Embajada de Países Bajos de Holanda, en Santiago de Chile. He encontrado en el archivo histórico de la Cancillería chilena el documento por el que la Embajada de Holanda comunica a la Junta Militar el asilo de Gladys. Ella estuvo ella estuvo asilada en la Embajada de Holanda durante 8 meses a la espera de que la Junta Militar le diera el salvoconducto que le permitiera salir del país. En esos meses escribe cartas a Jorge Muñoz, a sus hijos, a su mamá, y escribe un diario de vida muy conmovedor que he podido consultar, que retratan la angustia de aquellos meses. Ella sale el día domingo 16 de junio del año 74 en un vuelo de KLM de Cerrillos a Ámsterdam y estará 4 años en el exilio. Llega a Holanda y a partir de ahí empieza a viajar por el mundo denunciando la dictadura y llamando a la solidaridad con el pueblo de Chile. Siendo muy valiente en esas denuncias, exponiéndose de todas maneras, sabiendo que los brazos de la dictadura incluso podían salir de las fronteras de Chile, ¿había temor por parte de Gladys Marín? Gladys Marín recorrió durante 4 años el mundo denunciando la dictadura. El 26 de septiembre de 1974 ella está en Buenos Aires y se reúne con el general Carlos Prats, que le habla de Pinochet, le habla de sus memorias. Gladys registró el contenido de esa reunión en un escrito que he podido consultar. Solo 3 días y medio después de esa reunión de Gladys con el general Carlos Prats en Argentina, el general Carlos Prats y su esposa, doña Sofía Carver, fueron asesinados por la DINA. Un año después, en Roma, la DINA atenta contra Bernardo Leighton y su esposa, doña Ana Fresno. Gladys da a conocer una declaración de condena de ese atentado. Evidentemente, la acción exterior de la DINA era un elemento de preocupación para la izquierda chilena. Si eran capaces de atentar en Buenos Aires, Roma, de hacerlo en Washington contra Letelier, eran capaces de cualquier cosa. La DINA, además, y Gladys tenía la convicción, infiltró al exilio chileno en el exterior. Muchos o varios militantes de las Juventudes Comunistas desaparecen en Buenos Aires el año 77 y 78 en el marco de la Operación Cóndor. Eran militantes enviados para preparar las condiciones del regreso clandestino de Gladys Marín y otros dirigentes. Por tanto, pagaron un precio muy alto para que Gladys y otros dirigentes pudieran volver. La DINA actuaba con absoluta impunidad, no solo en Argentina, sino también en Europa. Creo que, al menos yo, una de las partes más dolorosas son esas cartas, ¿cierto? Esas cartas que uno sabe que tienen una fecha de término. Y una frase de Gladys Marín, cuando ya está toda esta situación consumada, sin poder hablar ni derramar una lágrima por nadie, porque no tengo el derecho y debo dar ánimo. Sí, efectivamente, evidentemente Gladys conoce la desaparición de su esposo Jorge Muñoz en mayo del año 76 en la calle Conferencia de Santiago con otros dirigentes del Partido Comunista cuando se encuentra en Costa Rica a punto de hablar ante el Parlamento de este país. Llegan los cables de prensa y ella inicialmente no da crédito a esa noticia, piensa que es mentira, que es una mentira de la dictadura, pero muy pronto, y se conserva ese documento, desde la dirección del Partido Comunista en Chile a la dirección en Moscú informan de que estos dirigentes, entre ellos Jorge Muñoz, han sido detenidos. Bueno, fue un golpe durísimo que ella evidentemente en aquellas circunstancias tenía que asumir y enfrentar y sobreponerse a ese golpe, porque su papel como dirigente era infundir ánimos a los familiares de los detenidos desaparecidos y también a la izquierda chilena dentro y fuera de Chile para mantener la lucha contra la dictadura. Pero en sus escritos más íntimos, a su amiga Marta Fritz y hasta la desaparición de Jorge Muñoz, a su esposo, a Jorge, ella le expresaba estos sentimientos profundos de desazón, de sufrimiento ante las circunstancias de lo que pasaba en Chile. Evidentemente, Gladys Marín tuvo la valentía de convivir con ese dolor, de hacerlo frente y de sobreponerse para seguir jugando un papel muy importante como secretaria general de la Juventud Comunista en el exilio y después, cuando ella vuelve a Chile el año 78, como su principal dirigente dentro de Chile. La conocí con una cierta cercanía, almorcé con ella, teníamos amigos en común, la entrevisté varias veces. Entonces, eso es, obviamente, yo me acuerdo de cómo era ella. ¿Nos puedes contar de eso? ¿En qué contexto se conocieron? Llegué a Chile la primera vez en 1997 y entrevisté a Gladys en su despacho de la sede del Partido Comunista
para un periódico español. Aquella vez no la vi mucho más, pero en el año 99 vine aquí de nuevo, fui testigo de su campaña presidencial y ahí la conocí mucho más. Recuerdo mucho su fuerza, su coraje, su alegría de vivir y algo que a mí me impresionaba mucho, que es que Gladys me preguntaba mil cosas. Me preguntaba cómo está la izquierda en España, cómo está la izquierda en Europa, se interesaba por mi trabajo. Y bueno, a mí eso me llamaba la atención que ella, que era candidata presidencial y que era la líder del Partido Comunista, se interesara por las opiniones de un joven periodista español en aquel momento. Quiero irme a la vuelta de Gladys, esos años en la clandestinidad, Sí. que fueron muy duros, donde muchas veces los mismos compañeros por temor la recibían por un par de horas, después tenía que irse. ¿Cómo fue para Gladys Marín esa época? Lejos de sus hijos, además. ¿Cómo fue para Gladys? Bueno, Gladys Marín regresa a Chile en junio del año 78 y durante muchos años, hasta enero del 90, vive clandestina, con identidad falsa. Los primeros años una clandestinidad muy profunda, viendo a muy poca gente, con su rostro transfigurado, con peluca, para, evidentemente, no ser detectada por la dictadura. Vivir así, explicaba ella, era una forma muy dura de vivir, negando su propia identidad. Pero Gladys venía con una función política. Después de la masacre del Partido Comunista a manos de la DINA en el año 76, era necesario que algunos dirigentes volvieran del exilio, como Gladys, Manuel Cantero, para encabezar la dirección interior y dar un salto tanto en la organización como en la acción política del Partido Comunista, en aquel momento muy golpeado por la represión, muy desmembrado, con mucho miedo en las bases comunistas, y Gladys logra en muy poco tiempo rearticular el Partido Comunista y dar un salto importante en los años 80, cuando el Partido Comunista volvió a ser un partido de masas y un partido determinante en la lucha contra la dictadura. Hablemos de eso, cómo se va configurando a partir del año 80. Acá estamos viendo algunas imágenes que tiene el Museo de la Memoria de la Represión de las Fuerzas Policiales. Sí, bueno, los años 80 fueron los años de la gran rebelión del pueblo de Chile contra la dictadura a partir de las protestas nacionales de mayo de 1983. Centenares y centenares de miles de chilenos y chilenas salen a las calles en el marco de las llamadas protestas nacionales contra la dictadura y es un desafío absoluto y de masas a la dictadura. Protestas nacionales que acababan con decenas de muertos. La dictadura desplegaba al ejército en tenida de combate, con helicópteros, en una represión feroz, sobre todo en las poblaciones populares de Santiago. El pueblo chileno volvió a pagar un costo muy alto. Aquí vemos al periodista José Carrasco Tapia, asesinado en septiembre del año 86, después del intento de tiranicidio. Y Gladys, como principal dirigente del Partido Comunista dentro de Chile, tuvo un papel muy importante en la elaboración y el despliegue de la llamada política de rebelión popular de masas del Partido Comunista contra la dictadura. La salida de la dictadura no fue la que quería ni Gladys Marín ni el Partido Comunista, fue una salida pactada, auspiciada también por el gobierno norteamericano, y ahí el Partido Comunista queda al margen del sistema político, tanto porque no comparte esa transición pactada como porque las fuerzas democráticas excluyen al Partido Comunista. No era la salida que Gladys esperaba, que el Partido Comunista esperaba, y fueron muy valientes, ¿cierto?, en su momento en tomar acciones incluso en contra del dictador Augusto Pinochet. Bueno, la política de rebelión popular de masas del Partido Comunista planteaba, entre otros muchos elementos, una expresión de lucha armada contra la dictadura. Ahora, en abril, se van a cumplir 50 años del inicio del entrenamiento militar en Cuba de medio centenar de militantes de las juventudes comunistas que se formaron en las escuelas militares cubanas y que llegaron a Chile, esos militantes de la juventud comunista principalmente formados militarmente en Cuba y también en Bulgaria, llegaron a Chile a principios de los años 80 para constituir el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era una de las expresiones de la lucha armada que el Partido Comunista desplegaba contra la dictadura. La acción evidentemente más emblemática de esa lucha armada fue el intento de tiranicidio de Pinochet en el Cajón del Maipo el 7 de septiembre del año 86, tiranicidio que fracasa y que ayuda a que se desencadene esa salida
pactada de la dictadura, porque tanto la derecha como sobre todo Estados Unidos vieron la magnitud de la capacidad de lucha y de movilización del Partido Comunista y pensaban que era posible una salida revolucionaria a la dictadura. Para impedirlo, tanto el gobierno de Estados Unidos como la derecha, como la dictadura, como la concentración, aceptan el cauce trazado por el régimen, que tiene en el plebiscito del año 88 el punto central. El Partido Comunista también llamará a votar no en el plebiscito en junio del 88 y el 5 de octubre de aquel año, como sabemos, el dictador pierde la votación y se abre paso a un proceso muy difícil de transición, con muchas concesiones de parte de la concentración de partidos por la democracia, pero que fue el que se dio, y en ese marco, además, el Partido Comunista conoce la crisis más profunda de su historia. Hay un debate interno, hay el 15 Congreso del Partido Comunista en mayo del año 89, es un congreso muy difícil, donde hay una crítica contundente a la dirección del partido del año 73, Gladys es parte de esa crítica, y en ese marco, además, de la salida de la dictadura, colapsan la Unión Soviética y los regímenes socialistas de este Europa, y todos los partidos comunistas del mundo, incluido el chileno, viven un momento muy difícil, donde en Chile estuvo en cuestionamiento si tenía sentido la continuidad del Partido Comunista con los símbolos y la identidad política tradicionales, ¿no? A partir de la caída de la dictadura empieza otro proceso, ¿cierto? Sí. Que tiene que ver con lo que vemos a tu espalda. Justicia. Sí. Y sobre todo saber qué pasó con estas personas fue también una lucha bien importante para Gladys, considerando también su contexto. La concertación en sus primeros gobiernos renunció a cumplir la promesa que había formulado a la sociedad chilena, la derogación del decreto ley de amnistía de 1978, que libraba a los represores de la dictadura de cualquier sanción penal e incluso impedía en la práctica las investigaciones. Algunos pocos casos quedaron fuera de esa impunidad, el caso de Letelier, porque ese asesinato no estaba excluido explícitamente de la ley de amnistía, y también el caso de las 3 personas degolladas por la dictadura, mañana hará 40 años. En los casos Letelier y caso de degollados, donde hubo sentencias condenatorias, pero en la mayoría de los casos quedaron en la impunidad. Contra esa impunidad se revela Gladys Marín y el Partido Comunista en enero del año 98, cuando presentan la primera querella criminal contra Augusto Pinochet. Querella que fue tomada por el juez Juan Guzmán Tapia, que abre la investigación por todas las víctimas de la dictadura, y esa querella se va separando en episodios represivos y llega hasta la actualidad. Hoy son centenares de represores de la dictadura que han sido condenados, muchos están en la cárcel, y en Chile la impunidad se acabó hace mucho tiempo, en gran parte por 2 razones. Por la lucha histórica de las agrupaciones de familiares del movimiento de derechos humanos, una lucha ejemplar de décadas sin descanso contra la impunidad de la dictadura, y por la primera querella criminal presentada por Gladys Marín contra Augusto Pinochet. ¿Qué simbolizó, crees tú, esa acción por parte de Bueno, Gladys? simbolizó lo que Gladys siempre dijo y lo que el Partido Comunista de Chile decía en sus documentos clandestinos en los años 70. Jamás vamos a dejar de luchar por que los responsables de crímenes masivos contra el pueblo de Chile, violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos, tengan que responder ante la justicia de esos crímenes. Algo tan obvio, pero que es tan difícil en los procesos de transición, y en Chile se avanzó, como en pocos países se ha hecho, en el enjuiciamiento de los represores de la dictadura. Y es mérito del movimiento de derechos humanos, de las agrupaciones familiares que desde el año 74-75 se organizaron para denunciar esos crímenes y reclamar justicia, y ya en los 90, mérito principal de Gladys Marín y el Partido Comunista, que tuvieron la inteligencia de presentar esa querella que abrió paso a más de 200 querellas más, y que abrió paso incluso a que el dictador llegara a ser procesado por varias causas y muriera en libertad, pero procesado por episodios como Villa Grimaldi, la desaparición del sacerdote español Antonio Lledó y otros. Cuando se conoce la enfermedad de Gladys Marín, se da una situación bien particular, porque personeros de distintos partidos políticos hacen su reconocimiento a su figura. Quería preguntarte sobre eso. ¿Por qué Gladys Marín logró ese efecto que muchas veces entre partidos no se logra, digamos? Claro, yo diría que evidentemente está el hecho humano de su enfermedad.
yo estaba en España conocí la noticia por la prensa chilena y el impacto fue tremendo, ¿no? O sea, porque Gladys había sido ingresada en una clínica, pero cuando se anuncia que padece un cáncer cerebral que no tiene cura, que es una condena, bueno, evidentemente el conjunto de la sociedad chilena, por pura humanidad, expresa a Gladys su solidaridad ante ese hecho terrible que ella iba a tener que enfrentar y que lo enfrentó con una enorme valentía y una enorme dignidad. Y en el epílogo del libro relato, ¿no?, esas muestras de afecto de personas muy alejadas de ella, política e ideológicamente, pero que tuvieron la grandeza que también a ellas les honra de reconocer en Gladys a una mujer que siempre había luchado honestamente por sus ideas, democráticamente por sus ideas, y que Gladys Marín reconocían en ella a una de las mujeres más notables en la historia de Chile, ¿no? Hoy esa imagen ha crecido con el paso del tiempo, han pasado 20 años y son muchos los chilenos y las chilenas que sienten cariño por Gladys. He recorrido Chile estas últimas semanas presentando mi biografía de Iquique a Aysén y me he encontrado con personas de otros partidos de izquierda, con personas que ni siquiera a lo mejor tienen ideas de izquierda, pero que expresan su respeto por aquella mujer de apariencia frágil que dedicó su vida a las ideas que ella abrazó siendo una joven maestra normalista, ideas muy nobles que tienen absoluta vigencia, y las defendió hasta el final y las defendió en momentos muy difíciles, que pocas personas son capaces, como Gladys, de consagrar su vida a esas ideas, teniendo que hacer grandes renuncias, llevando sobre sí tremendos dolores, pero ese fue el camino que ella eligió. Y como explica al principio del libro, la propia Gladys en una carta del año 77, dice Gladys: y si me preguntaran si recorrería el mismo camino, lo haría con rosas en el corazón. Esto lo escribía ella el 16 de abril del año 77 a su amiga Marta Fritz, cuando faltaba pocos días para que se cumpliera un año de la desaparición de su esposo. Bueno, fue una vida excepcional, una vida bella, que merece ser contada, merece ser leída y que inspira a muchos chilenos y muchas chilenas. Mario, te doy las palabras finales para recomendar el libro. ¿Por qué la gente debería leerlo? ¿Qué van a encontrar acá? Y también, ¿quién simboliza Gladys Marín hoy? Gladys Marín, una vida revolucionaria, es la primera biografía histórica que se publica de la destacada dirigente comunista. Este libro de 500 páginas recorre toda su vida, su trayectoria política, pero también recorre su vida personal, desde la infancia, el matrimonio, los hijos, la edad madura. Es un recorrido también por la historia de Chile y por la historia del mundo. Es una invitación a conocer a un personaje hoy icónico, pero que hay mucho más allá del mito de Gladys Marín, que ya es, bueno, conocer en profundidad sus ideas, sus sueños, sus aspiraciones, sus anhelos, sus dolores. Es un paseo por la historia de Chile en el siglo XX y es, yo creo, un recorrido por una de las vidas de una mujer muy valiente, por la vida de una mujer muy valiente, que hoy inspira de manera muy significativa a muchos jóvenes y sobre todo a muchas jóvenes chilenas que ven en Gladys Marín una referencia para manejarse, caminar por este tiempo tan duro que nos toca vivir, con tantas incertidumbres, con tantas amenazas a la democracia. Y bueno, leer sobre Gladys Marín es una forma de enfrentar los desafíos de nuestro mundo de hoy con una mirada solidaria, avanzada, transformadora, revolucionaria. Gracias, Mario. Los libros que leo.